Buenas tardes, grupo 6104 y grupo 6203 de la materia de manejo del sistema de nómina integral. Como yo les había comentado al inicio del semestre, el programa electrónico como tal se va a manejar hasta el tercer parcial. Ahorita en el segundo bimestre, y todo lo que vimos durante el primer bimestre fue hacer una nómina de manera manual. Para ello vamos otra vez a retroalimentar qué fueron los materiales que necesitamos para llevar a cabo esta práctica. Bien, primero que nada yo les comenté que lo que vamos a utilizar es un cuaderno profesional de cuadro grande. ¿Por qué? Porque vamos a elaborar cálculos y se nos va a facilitar para poder ubicar las cantidades en los cuadritos. Bien, ¿qué otra cosa vamos a necesitar para hacer esta nómina? Vamos a necesitar lápiz, una goma, un sacapuntas, resistol para pegar los recibos, y cuando ya hayamos terminado vamos a llenar nuestra hoja tabular. Esta hoja tabular que es de 18 columnas, que va a ser la cédula sumaria donde vamos a integrar todos los conceptos de la nómina. ¿Qué otra cosa podría yo explicarles? Bien, ustedes se preguntarán por qué si es manejo del sistema de nómina integral estamos haciendo una práctica de manera manual. Bien, la razón es la siguiente: porque para poder alimentar el sistema de nómina integral es necesario primero saber todos los conceptos, empezar por lo teórico para poder hacer la práctica. Como ya comentábamos en el primer parcial, dimos varias definiciones: que era patrón, que era trabajador, que era un salario, cómo se integra el salario, cómo se hacen los cálculos del subsidio, cómo se calculan las horas extras, cómo se calcula el salario, el diario integrado, el base de cotización, cómo calculamos las cuotas del seguro social para poder hacer la retención. Bien, hasta ahí hemos avanzado, y recuerden que nuestra práctica fue: primero en mi cuaderno tenemos el encuadre, después del encuadre sigue el temario, y posteriormente del temario ya iniciamos nosotros a manejar nuestra nómina trabajador por trabajador. Les voy a recordar que utilizamos la lista de sus compañeros. En este caso, con la del 6104 hicimos una práctica donde pusimos como trabajadores a cada uno de ustedes y le asignamos un salario. Esta es la lista, ¿de acuerdo? Entonces, cada hoja que damos del cuaderno vamos a escribir el nombre de un trabajador. En la primera hoja ponemos el trabajador 1, en la segunda hoja el trabajador 2, y así sucesivamente hasta llegar a los 30 trabajadores que son los que integran su salón. Otra parte que vamos a utilizar son las tablas de cálculo del impuesto sobre la renta. Cuando el trabajador gane más de un salario mínimo, va a tener que pagar impuestos sobre la renta, y para ello vamos a calcular en esta tabla, que se encuentra su fundamento en el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. También vamos a hacer un cálculo porque al elaborar va de la mano con el subsidio al empleo. Recuerden que si al final nos da un resultado positivo, eso quiere decir que vamos a pagar impuestos sobre la renta, pero si nos da un resultado negativo, entonces le tendremos que pagar un subsidio al trabajador. Bien, una vez que ya les enseñé los materiales que vamos a utilizar, vamos a proceder a lo siguiente. Voy a explicarles en el pizarrón cómo es que hicimos para calcular lo que correspondía al primer trabajador. Vamos a poner como ejemplo del 6104 al primer trabajador, que es Arce Ramírez Stacy. Nombre del trabajador, le ponemos Arce Ramírez Stacy, ¿de acuerdo? Vamos a colocarle un sueldo diario de 265 pesos. Recordemos que todos
los datos que vamos a manejar son hipotéticos porque no estamos trabajando una práctica real. Esa es una práctica escolar y lo que buscamos nosotros es ver todas las partes que conforman la nómina, pero apegado siempre a la realidad y a lo que marca la ley, en este caso nuestras leyes fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, ya pusimos el nombre del trabajador, lo que gana, pero es necesario hacer una lista de lo que vamos a necesitar para poder elaborar una nómina. Primero, vamos a escribir qué es lo que necesitamos tener a la mano del patrón, ¿sí? Y del patrón necesitamos tener su registro federal de contribuyentes, su número de registro patronal y su domicilio. Una vez que tenemos estos datos del patrón, podemos continuar con la elaboración de la nómina. Ahora falta la otra parte, que es el trabajador. Del trabajador lo que vamos a necesitar también es su registro federal de contribuyentes, su clave CURP y su número de seguro social. También necesitamos otro dato que es su salario diario y su dirección. La dirección es completa, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos todos esos elementos, podemos empezar a calcular una nómina. ¿Qué es lo que se hace primero? Vamos a revisar lo que haya establecido el patrón y el trabajador en el contrato de trabajo. Este documento es el que nos va a indicar cuáles son las prestaciones que va a tener el trabajador y va a indicar todas vamos a decir, el reglamento de trabajo, a qué se compromete el trabajador y cuáles son las prestaciones que le va a otorgar el patrón. El contrato contiene la jornada, los días laborados, el sueldo, el cargo, todo el perfil del trabajador. Del contrato es donde nosotros vamos a poder extraer los datos que necesitamos para elaborar su nómina cuando el trabajador ya haya laborado durante una semana, ¿de acuerdo? Entonces, del contrato de trabajo vamos a sacar ese dato y lo primero que vamos a empezar a calcular es su sueldo semanal, ¿sí? Y el sueldo semanal lo calculamos de la siguiente forma. Los 265 pesos que gana por día los vamos a multiplicar por 7. Perdón, pero en este caso, como vamos a manejar una nómina quincenal, lo vamos a manejar por 15. Vamos a ver cuánto nos da. 265 por 15. Y nos da 3.975. Este es su sueldo bruto, todavía no está integrado. Ese es su sueldo bruto sin prestaciones. Y ese es el que vamos a tomar como base para hacerle los cálculos de, en este caso, la retención del impuesto sobre la renta. Bien, vamos a empezar. Les voy a escribir cómo va la fórmula del impuesto sobre la renta. Vamos a poner ingresos grabados. Son 3.975. Vamos a suponer que no tuvo horas extras, es lo que está elaborando. Y en este caso vamos a utilizar las tablas del impuesto sobre la renta y la de subsidio al empleo. En esta tabla, se las voy a acercar a la cámara, vamos a ver que vamos a ubicar dónde entra 3.975. Vamos a buscar cuál es su límite inferior, su límite superior, la cuota fija y el porcentaje que le toca de pagar de impuesto. La cantidad es de 3.975 y vemos que entra aquí, en 2.422.81. Tiene una cuota fija de 142.20 y una tasa de impuesto de 10.88. Bien, entonces vamos a hacerlo aquí en el pizarrón. Ingresos grabados menos el límite inferior
que es 2422.81, va a ser igual al excedente del límite inferior. Vamos a hacer la resta. Y nos da como resultado 3.975 menos 2.422.81, da como resultado 1.552.19. Y aquí lo multiplicamos por la tasa que marca la tabla, que en este caso es 10.88. Lo vamos a colocar en este lado y vamos a hacer la multiplicación. 1552.19 por 0.1088. Esto es igual a 125.35. Una vez que lo multiplicamos, a eso le vamos a llamar igual al impuesto marginal. El paso que sigue es sumarle el subsidio, restarle lo que es el subsidio del empleo, que lo vamos a ubicar en la tabla 2. Vamos a ver que en la tabla 2 lo que le toca de subsidio, vamos a tomar en cuenta esta cantidad, 3.975, y lo vamos a ubicar aquí en la tabla. Entra en 3.642.61 y lo que le corresponde de subsidio es 0. Quiere decir que ese trabajador tiene 0% de subsidio. La resta de impuesto marginal menos el subsidio del empleo sigue siendo un resultado positivo, porque son 125.35. Como nos da positivo, quiere decir que va a ser ISR por retener al trabajador, ¿sí? Quiero decirles que en el siguiente ejercicio voy a plantear un trabajador con un salario más pequeño para que nos dé como resultado subsidio del empleo. ¿Se acuerdan que les había explicado en el primer bimestre que los trabajadores que ganaban un salario bajo, la ley del impuesto sobre la renta les otorga un subsidio con la finalidad de que su cantidad que van a ganar a la semana pueda subir? No es así cuando un trabajador gana más de un salario mínimo, en este caso gana 265 pesos por jornada, está superior al salario mínimo, elaboramos el cálculo y vemos que le tenemos que quitar 125.35 de su nómina. Bien, algo también que les quiero comentar es que no le acumulamos horas extras y estamos pensando que ese trabajador durante la semana pues no tuvo horas extras. Bien, entonces ahora vamos a tomar al compañero que sigue, que es Baena Vázquez Gerardo. Gerardo Baena Vázquez, y a él le vamos a asignar un salario de 145 pesos por día, para ver cuál es el efecto que tiene al aplicarle nuestras tablas para calcularle su ISR y ver si le da ISR o subsidio. Entonces quedamos que su salario es de 145 pesos semanales, lo multiplicamos por 15, que es, su modalidad es quincenal, por 15, y nos da 2.175. Ese es su ingreso que él tiene a la quincena. Vamos a repetirlo en la parte de abajo, porque serían sus ingresos grabados, para hacer el cálculo. 2.175 menos el límite inferior. Vamos a acercar la cámara y vemos que 2.175 entra menos 285.46 y va a entrar en esta línea. Aquí le vamos a quitar 285.46.
nos va a dar como resultado, si hacemos la resta, 2175 menos 285.46 es igual a 1889.54. Y le vamos a multiplicar su tasa que le corresponde. En este caso, la tasa que le corresponde de acuerdo a la tabla es del 6.40%. Por 6.40%. Y vamos a ver cuál es el resultado. 1889.54 por 6.40 es igual a 120.93. ¿Sí? Vamos a buscar ahora qué es lo que le corresponde de subsidio al empleo en la tabla 2. Vemos también, vamos a ubicarlo de acuerdo a lo que gana. 2175 lo vamos a ubicar en la tabla y entra aquí, menos 1745.71 y le corresponden 188.70 de subsidio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es 188.70, se lo vamos a restar. $120.93 menos 188.70 nos va a dar como resultado 67.77. Y este resultado es negativo porque 188.70 es mayor al impuesto marginal, que son 120.93. Aquí cambiamos y le ponemos que es un resultado negativo y también el nombre cambia. Ya no es ISR, ahora se llama subsidio por pagar. Esta cantidad es la que le vamos a pagar al trabajador en su nómina quincenal. Hasta aquí tenemos dos ejemplos del trabajador 1 y el trabajador 2. En el trabajador 1 nos dio impuesto sobre la renta, que se lo vamos a retener, y en el trabajador 2 nos dio subsidio por pagar. Quiere decir que ese trabajador, como tiene un salario más pequeño, le dio como resultado una cantidad que se le va a sumar a su nómina.